Buenas noches, la Biblioteca Popular Municipal José Ingeniero les quiere agradecer a todos el estar aquí, en especial a los medios de comunicación que siempre nos acompañan. Desde su fundación, un ya lejano 1 de mayo de 1913, la José Ingeniero fue pensada como la Biblioteca del Pueblo. Por eso, en su estatuto fundacional, se instituyó el no hacer ningún tipo de distinción por raza, sexo o creencia religiosa, a lo que debemos sumar ni por edad ni por ideología política. La Biblioteca Popular Municipal, vaya paradoja, sin poseer dueño es de todos y de cada uno de los vecinos de Rufino. Y como es de todos y aprovechando esta hermosa reunión, les queremos dar a conocer que en el año 2015 se invirtieron más de 62.000 pesos en la compra de libros. De esos 62.000 pesos, más de la mitad fueron invertidos en la Feria del Libro de Buenos Aires, donde los libros pueden ser adquiridos por las bibliotecas al 50% de su valor en una librería. Todo esto gracias a los subsidios y cuotas societarias. Así que, teniendo en cuenta esos valores, la biblioteca se capitalizó en más de 90.000 pesos en libros en un solo año. Pero una biblioteca no es solo cosas tangibles y comprables. Una biblioteca es asombro en la cara de los pequeños que vienen por primera vez. Es imaginación cuando nuestros lectores se sumergen en los libros. Risas al visitarnos los jardines y escuelas primarias de la ciudad. Una biblioteca se transforma en música, por ejemplo, en los alegres encuentros de docentes jubiladas, en trazos y figuras en los talleres de dibujo, en luz y técnica en los concursos de fotografía, en ciencia en el desarrollo de los cafés científicos que llevamos a cabo. Una biblioteca produce calor humano cuando se la rodea con un abrazo solidario. Una biblioteca ayuda al conocimiento, no solo de los alumnos secundarios y terciarios que utilizan nuestra bibliografía o navegan gratis por internet, sino también cuando adultos mayores practican en nuestras computadoras para rendir el examen de la licencia de manejo. La biblioteca también tiene sueños, como cuando planifica poseer su edificio propio. Y hoy, la biblioteca también propone y sirve de nexo entre autores y público, algo que no se da muy seguido. Andrés Arlengo, el escritor que hoy nos visita, tomó contacto con nosotros desde Venado Tuerto primeramente en su rol de periodista, para interiorizarse de la problemática que en esos días atravesaba la biblioteca y que, demos gracias, parece todo encaminado hacia un buen desenlace. Luego nos comentó que también era escritor y envió material para que lo conozcamos. Pero la biblioteca no es juez ni crítico literario. Como dijimos, es un nexo para dar a conocer su obra en nuestra ciudad. Hay que festejar cada vez que un libro ve la luz. Andrés mismo será el encargado de presentar y explicar su obra. A nosotros solo nos resta agradecerle por estar aquí en Rufino el día de hoy. Pero antes de tu alocución, Andrés, el artista rufinense Daniel de Jesús, nuestro Daniel de Jesús, quiere entregarte un obsequio, fruto de sus propias manos, para que recuerdes siempre esta visita a la Biblioteca Popular Municipal José Ingeniero. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo sacarlo, no? Sí, sí, te aparece. Bueno, muchísimas gracias. El logo de la biblioteca. Eso agradecéselo a él, que es pura y exclusivamente de, Bueno, su autoría. El Quijote, bueno, no sé por qué. Sí. El quebracho por eso, porque siguen duros y siguen firmes, ¿viste? En la Alguien que me biblioteca. saque una foto, sí, después la puede subir al... Bueno, gracias. Listo, me parece. Déjalo afuera, déjalo arriba. Bueno, buenas noches, gracias por venir y por este recibimiento, ¿no? No solamente con las palabras, sino que son palabras cargadas de afecto, uno enseguida las percibe, las nota, ¿no? Y nada más que con esto, ¿no? Que Don Quijote, ¿no?
León Felipe creo que decía, que canta Paco Ibáñez, que ya no hay locos. Desgraciadamente sí, sigue habiendo algunos que otros locos que salen de la cordura, de la razón que hoy predomina, que es una razón lamentablemente demasiado utilitarista, ¿no? Una razón que quiere encerrar al hombre hacia un camino que en verdad va a contrapela del hombre mismo, que es caminar hacia la libertad. Tomo algunas de las palabras que dijo Oscar, ¿no? Asombro, imaginación, encuentros, abrazo solidario, conocimiento, la alegría y, ¿por qué no, Don Quijote, no? Porque de alguna manera aparecen en esta obra periodística mía, que es un ensayo periodístico, en tiempos, y esto está registrado en el libro, donde el pensamiento crítico, no la trae muy bien, ¿no? Se ha reducido, lamentablemente. En tiempos donde predomina la cultura audiovisual, las relaciones atravesadas por la tecnología, por la bio, por la nano y por la informática, ¿no? Por las nuevas tecnologías. Y entonces el pensamiento y la memoria, que a veces van de la mano, quedan en un segundo plano. Aquí ven ustedes dos libros, porque este es mi anterior libro, que es El crimen educativo, que llama la atención, ¿no? Tan tremendista, ¿no? Y el otro, Intelectuales entre preguntas, puesto entre preguntas, es porque son, creo, dos obras que se van complementando buscando una tercera. No que la tercera sea una síntesis, pero sí en este camino de preguntas, ¿no? Lo que uno busca es que con este libro se abran más preguntas, que emerjan los problemas, ¿no? Preguntas que lleven a pensarnos y a pensar esto que yo pongo fuerte, ¿no? Ahí en la introducción de este libro, que me lo prologa Carlos del Frade, que ustedes lo conocen. Y en el texto de introducción yo utilizo una categoría de análisis, que es en verdad la cita León Rosigner, este filósofo argentino, que no es Alejandro, ¿no? Alejandro es el hijo de León Rosigner. Alejandro Rosigner es un filósofo que hoy le hace los discursos a Mauricio Macri. Le salió medio chingueado el hijo, ¿no? En cambio, León es uno de los filósofos de estos últimos 40 o 50 años o más, ¿no? Más prestigioso que ha dejado la Argentina, lamentablemente ahí muy abajo, ¿no? No tan valorado. León utiliza, tomando Walsh, para describir lo que yo trato de contar, es esta categoría de análisis, que yo digo que es categoría de análisis, ¿no? Operación Masacre Cultural. Operación Masacre es del texto de Walsh, y cultural porque ¿qué es lo que nos está pasando, no? Para mí hay un proceso que no es mecánico, que no es lineal, sino que es dialéctico, contradictorio, de degradación cultural, que no significa que no haya espacios como estos que busquen revertir esa situación, ¿no? Pero ahí lo explicamos, ¿no? No se van a encontrar ustedes con 15 entrevistados que se van a poner del lado de la clase dominante. Son 15 entrevistados que tienen que ver, que tratan de pensar de la relación entre trabajadores e intelectuales. ¿En qué andan los intelectuales hoy en Argentina, no? ¿Vale esta palabra, esta categoría intelectual? Muchos me dicen que no, que son activistas, que son militantes culturales, que son artistas, que hay que ampliar el concepto de esto que viene de Francia. ¿En qué andan los intelectuales hoy, no? Hay una mirada diversa en estas 15 entrevistas que yo hago sobre los intelectuales. Digo, ¿por qué diversa? Porque encontramos de sociólogos, filósofos, especialistas en educación,
historiadores, matemáticos, licenciados en ciencias políticas, psicólogos, pero también rico en diversidad ideológica, ¿no? Porque tenemos a un Osvaldo Bayer, no hace falta nombrarlo, ¿no? ¿Quién es, no? Que viene del anarquismo pacifista, un Darío Balvidares, que es licenciado en letras, un Andrés Brenner, que es un sociólogo formado en el pensamiento de Paulo Freire, Néstor Cohen, que es un filósofo que escribe a la línea del pensamiento latinoamericano crítico al guevarismo, ¿no? Sin reducir a Guevara en el loco que anda con las armas, no, sino al bagaje cultural que ha aportado Ernesto Guevara. Un Daniel Campione, docente, abogado, politólogo, gramsciano, el lujo de haber entrevistado a una amiga como Inés Rosbaco, ¿no? Doctora en psicología, autora de un conocido libro, y supongo que en el profesorado de Rufino se debe dar, que es el de Nutrido Escolar, y que es quien abre mucho de lo que yo pienso, ¿no? En esto de la operación Masacre Cultural, que después voy a extenderme un poquito más. Cristian Castillo, lo conocen, es militante político en Buenos Aires, pero es sociólogo, es docente. Eduardo Sartelli, nada más que nada menos que el autor de La Cajita Infeliz, ¿no? Este viaje marxista para comprender lo que nos pasa, ¿no? En tiempos donde Marx es totalmente dilapidado, ofendido, le hacen decir cosas que jamás ha dicho, ¿no? Andrés Dimitriu, del sur, de Neuquén, en verdad más cerca de Río Negro. Néstor Forero, que es un economista, y ahí relata las dos grandes corrientes de la economía, ¿no? Aquella que cree que el dinero o la tasa de inversión, ¿no?, es la que va a generar la riqueza, y la otra línea que es que el trabajo humano es el que genera riqueza, ¿no? Giulio Soldani, que es un amigo filósofo italiano que anda por aquí en estos tiempos, pero joven, tiene más idas y venidas por el mundo que muchos otros, ¿no? Betty Jouvet, una hermosa escritora y docente de Rosario, autora de Crónicas desde la escuela, Crónica de una maestra. Carlos Solero, el Pipa, docente universitario, anarquista, para tener una mirada diferente. Y Natalia Vinelli, que es muy conocida por una obra señera sobre Rodolfo Walsh. Digo, intelectuales que están de un lado, no están parados como del otro lado, que yo llamo, ¿no? En estos tiempos medios complejos. Yo le decía, ¿qué es esto de la operación Masacre Cultural, ¿no? Hoy estamos 17 de marzo. Faltan muy pocos días para un nuevo aniversario de una dictadura que no es cualquier dictadura, que no fue militar como leyó Macri solamente el otro día, sino que fue cívico y también tuvo participación, al menos de la cúpula de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Hay que recordar que los manuales que bajaban de Francia, que eran los manuales donde se adoctrinaba a los militares en Argentina, frente al combate de la subversión, como ellos le decían, el prólogo, esto está publicado en los medios, en página 12, ¿no? El prólogo lo hizo nada más y nada menos que Antonio Cagiano, que es quien ingresa a la Opus Dei en la Argentina cuando era obispo de Rosario, ¿no? Esto lo cuenta también Carlos del Frade, ¿no? Siempre recuerdo que Pablo Yonto da un dato interesante, ¿no? Que a Roberto Noble, el fundador de Clarín, que ha pasado por en su vida diversas ideologías, ¿no? Clarín viene de Clarinada, un pasquín nazi. A Roberto Noble y a Ernestina Herrera
los casacagianos. Este hombre que ingresa a la Opus Dei, ¿no? No es casualidad que la Opus Dei también tuvo su fuerte presencia en Chile con Pinochet y compañía, ¿no? Entonces digo que esta dictadura no es cualquier dictadura, ¿no? Que es quizás lo que yo tomo mi punto de partida para esta operación Masacre Cultural, que es, dice León Rossigner, como una gran máquina, una máquina de pesadilla, de opresión, una maquinaria cultural que nos impide a pensar a cada uno de nosotros el porqué de este presente, ¿no? Si hay algo que el terror inscribió en cada uno de nosotros por transmisión o por experiencia propia, cuando digo experiencia propia no digo porque uno sea sobreviviente en una dictadura, sino porque al ser educado uno y haber vivido en cualquier etapa de su vida, ese terror está inscripto, ¿no? Ese terror está inscripto en nuestro cuerpo, prácticamente es la primera que hace el terror, es que no tengamos presente ese terror, que lo neguemos, que todavía está inscrito en nosotros. Digo, entonces se nos hace difícil pensar o explicarnos, comprender, ¿no?, globalmente el porqué de este presente. Y creo que este libro lo que viene es porque a muchos de ellos les pregunto, ¿qué pasaron con los intelectuales en la dictadura? Porque hay un tajo muy fuerte ahí, ¿no? Hay una pérdida muy grande de aquellos intelectuales que supieron estar junto con los trabajadores, ¿no? El negro Sena, bueno, él es muy escéptico, ¿no? Es uno de los entrevistados, él viene de la resistencia peronista, ahora va a sacar un libro sobre la resistencia peronista, es ferroviario. Dice, bueno, él añora a los intelectuales que a él lo acompañaron en toda su historia, ¿no? Pancho Aricó, el Toto Smukler, bueno, él fue amigo de León Rossigner, David Viñas, se conocieron en México, digamos. Él ve que hay intelectuales con los trabajadores, pero salen de la academia y no tienen el contacto cotidiano y diario con los trabajadores, ¿no? Por eso hoy muchos de los académicos hablan de los trabajadores o los sectores populares como la clase subalterna. Subalterna. Sub significa inferior. Y los trabajadores creo que no somos inferiores. Hay una diversidad ideológica interesante, ¿no? Pero estos libros que uno viene tratando de que se difundan, ¿no? Que no hay ninguna transnacional o una empresa que nos financie, que son este derecho de autor, me presta la editorial la propia imprenta. Cuando uno se anota para la docencia, como el propio Néstor Cohen lo explica, te da muy poco puntaje, sobre todo más en el ámbito universitario. Lo que hoy más importa son los papers, son esos textos cortitos que uno tiene que presentar cuando, sobre todo en la carrera universitaria, ¿no? Aquel que quiere seguir siendo docente universitario, eso tiene un referato. Si pasa el referato está aprobado, te da más puntaje que estos libros. Eso está indicando algo, ¿no? Aquellos intelectuales que se ponen de lado del movimiento popular pasan a tener que, por momento, no estar muy bien económicamente. Voy a leerles algunos tramos de algunas entrevistas, ¿no? Pero este libro habla del conocimiento, del pensamiento, de la lucha de clases, un intento de borrar que existen, por lo menos no sé si lucha de clases, como diría Horowitz, que por lo menos clases en lucha, ¿no? O que existen relaciones sociales de poder. Y el conocimiento tiene mucho que ver con esto. En el conocimiento, en la memoria misma, en esto que yo hablaba de cómo el terror nos acota la capacidad de pensar y también la capacidad de recordar, ahí también está impuesta la lucha de clases, en la memoria. Ya lo decía Walsh, lo cito aquí, ¿no? Me
me lo cita también Carlos del Frade, ¿no? Cómo el poder quiere que los trabajadores no tengamos historia, que tengamos que volver a empezar de nuevo. Sin historia, y la historia tiene mucho que ver con el pensamiento. El pensamiento es un entramado de ideas que tiene un sentido, y ese sentido es histórico. Por eso cuando muchos autores te hablaban, creo que Rodrigo es profesor de historia, ¿no?, de que se acabó la historia y nos están matando a nosotros entonces. Porque ¿quién es un ser básicamente histórico, aparte de biológico? Nosotros. Nosotros estamos atravesados por dos historias. Una historia, para mí, asimétrica, vertical, que es que la de cada uno, en el marco de su propia historia familiar, y una historia universal que viene desde hace años y que nos atraviesa siempre, siempre nos va a atravesar. No, por eso hoy hay que tener, siempre digo, estar muy, no perder la capacidad de asombro, pero ser muy puntilloso, ¿no?, en medio de esta cultura de intentar de matar al sujeto, pero no para liberar al sujeto, porque a veces hay que desobedecer, hasta supongamos matar para que surja otro sujeto, ¿no? Pero fíjense que hoy se habla mucho de el hombre y su contexto, porque es una forma de querer borrar que hay que pensar el hombre en el proceso histórico, el hombre en la historia, en esta doble historia que nos atraviesa, en la historia vertical y la historia horizontal, como muy bien explica no solamente León Rosigner, sino también el amigo, porque uno lo tiene incorporado, que es Enrique Pichón Rivière, ¿no? Este gran hombre que pasó del electroshock, como él dijo, ¿no?, de aplicar electroshock a la psicología social, ¿no? Por eso hay cierto miedo de intelectuales hoy a pensar al hombre en sus condiciones concretas de existencia, ¿no? Y esto viene a tratar de ponerle un poco, mínimamente, ¿no?, a toda esta flaxomanía, que hoy, perdónenme si alguno está formado en flaxo, ¿no?, pero hay un imperio de la flaxomanía que en este libro está parte escrito, ¿no? Flaxo nace mediados de los 50, creado por la UNESCO, ¿no? Y la UNESCO, está bien, recibamos plata de ella, usémosla, ¿no?, pero tengamos en cuenta que forma parte de los países centrales, ¿no?, de las Naciones Unidas. No por algo, cuando la UNESCO quiso hacer crítica en serio, Estados Unidos le retira, ya en los años, fines de los años 70, principios del 80, le retira gran parte del presupuesto, ¿no?, cuando surge el intento de crear un nuevo orden mundial de la comunicación y la información, que ni siquiera era revolucionario, era un proyecto reformista, ¿no?, el NOMIC. Pero bueno, estos intelectuales, estas entrevistas vuelven a poner, creo que, como periodista, a tratar de colocar la pregunta, la entrevista, como un instrumento para llevar al pensamiento, por lo menos a pensar el pensamiento crítico, ¿no? Y el pensamiento crítico podemos encontrar el pensamiento crítico en La Nación, como en Página 12, como en el Diario de la Izquierda, como en todos lados. La criticidad no es exclusivo ni es progresista de por sí, sino que el verdadero pensamiento que al poder lo molesta es el pensamiento transformador, ¿no? Es aquellos sujetos que se apropian de la realidad para transformarla, ¿no?, que es lo que con el terror se viene a tratar de limitar, que es el pensamiento transformador y liberador, que también lo explica un poco el amigo Andrés Brenner. Pero no quiero extenderme más, podemos charlar, ¿no? Si no, esto va a ser una especie de monólogo. Y quiero compartir por lo menos lo que me ha respondido Osvaldo Bayer. Me lo respondió, es una entrevista de fines del 2013, él andaba por Alemania, yo le escribo para hacérsela vía telefónica, pero él me dice que estaba en Alemania. Le pregunto qué rol cumplen los intelectuales en estos tiempos que algunos llaman líquidos o posmodernos, ¿no? Dice, el papel de siempre. Están los que no solo se dedican a su labor literaria, o ensayista, o docente, sino que también dan parte de su tiempo
y de su día para llegar a un sistema regulatorio de la sociedad. Hay de izquierda, de derecha y de centro, pero también los que miran para otro lado en los problemas sociales. A mí me da vergüenza de mí mismo cuando recorro la Villa 31 de Retiro y pienso que desde 1813 cantamos el himno nacional con la estrofa de la generosidad y el raciocinio. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. ¿No? ¿Qué cualidades definen un intelectual para usted? Le pregunto a don Osvaldo. Generosidad. La generosidad, la mano abierta para los que sufren, profundidad en el estudio de las características humanas, dedicarse al racionalismo y terminar de una vez por todas con los mitos de las religiones. Bueno, ahí le sale el anarquista él cuando cuestiona a las religiones, ¿no? Después hay otros autores que, a ver si encuentro algo interesante, por lo menos para que se aburran bien, ¿no? Porque también hay mucho de estos mitos, ¿no? Hay que desmitificar esto de que se llama la gente se aburre, ¿no? En esta cultura audiovisual light, ojalá pudiéramos aburrirnos un poco más. Hay un libro, se ha desbrozado y ha sacado, ya llamo acá a sacarnos ciertos mitos de dentro nuestro, ¿no? Dentro nuestro y en el entre, con nosotros, ¿no? Hay un libro que se llama Pedagogía del Aburrido, ¿no? Y que los pibes se aburran en las escuelas. Me encantaría que los pibes se aburran, porque si los pibes se aburren hay un conflicto epistemológico, cognitivo, ¿no? Porque supongamos que un niño tiene el deseo de entrar al aula, un niño al jardín y hacer lo que quiere. Y el aprendizaje implica a veces ponerle límites a ese deseo, ¿no? Entre el principio del placer y el principio de la realidad. De ahí aparece el aburrimiento. Porque el chico va entrando a aprender otro tipo de cosas. Entonces está bueno que nos aburramos un poco, porque nos corremos de la primacía que hay hoy, ¿no? Algo interesante, ya que veo que hay algunos docentes aquí, ¿no? Por lo menos el caso de Rodrigo. Por último, le pregunto a Andrés Brenner, con muchos años en la docencia, ¿qué le diría a un profesor que recién se inicia en estas labores? No te dejes chupar por el sistema, perverso de por sí. No quedes solo. Juntate con otros compañeros de andanza. Date ánimo, dense ánimo. Un ánimo práctico en el camino de la lucha teórico-pedagógica liberadora. Cuando no sepas qué hacer con tus alumnos, pedí ayuda a alguien de confianza. Cuando comiences a envidiar a colegas tuyos que se jubilan, cuando quieras zafar del aula con un cargo de bibliotecario o directivo, etcétera, será una mala señal. Señal que el sistema te está chupando, ¿no? Si hay algo que el terror nos instaló aquí, es algo que nosotros no comprendemos. Me parece que no alcanzamos a comprender, y me incluyo, ¿no? Que para pensar, para conocer, es necesario los otros. Y el terror lo que vino es a abrir brecha entre nosotros, a crear un individualismo, a separarnos, a atomizarnos. Entonces, ¿cómo vamos a generar conocimiento si no tenemos confianza en el otro? Esto lo explica Inés Rosbaco, ¿no? El terror que genera desconfianza en el otro. No que nos juntemos. No. Y si nos separan, un tajo adentro nuestro y un tajo entre nosotros, y sin es, ¿qué circula por ahí? Mano a distancia, ¿y qué circula por ahí? La mercancía. ¿No? Circula la mercancía. Porque hay algo que también, yo sé que en el sur de Santa Fe cuesta decirlo, ¿no? Pero por eso insisto mucho en esto del sujeto. Y está escrito aquí, por lo menos en la introducción, ¿no? Que también lo abordo acá, que el sistema productivo
que produce mercancía, que produce celulares, que produce mesas. No solamente produce esos objetos, nos produce a nosotros. Al mismo tiempo que produce cosas, nos produce a nosotros, dentro de relaciones sociales de producción, dentro de relaciones históricas. Digo, por otra manera, estoy diciendo que Telecom, estoy diciendo que Nidera, estoy diciendo que Papel Ledesma, estoy diciendo que Asindar también es pedagogía, ¿no? También son filosofía. Porque no solamente, es decir, ya Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido decía que al producirse el objeto producto, también se está produciendo en ese mismo proceso a nosotros como sujetos, ¿no? Entonces, es decir, en ese proceso de relación entre nosotros y con la naturaleza, surgimos, vale la redundancia, surgimos nosotros, ¿no? Pero bueno, esto también está abordado acá, ¿no? Porque hay algo clarito que explica Eduardo Sartelli, ¿no? Que este sistema de producción que produce muchas cosas, de confort, ¿no? De aparatos tecnológicos que nos permiten conversar en segundos de aquí a Europa, también nos están en cierto modo embruteciendo, ¿no? Nos están deshumanizando, nos están cosificando. Si quieres se los leo, ¿no? Pero es interesante, por lo menos para entender esto que uno quiere plantear, ¿no? Eduardo Sartelli viene bien para iluminar la conexión entre conocimiento y lucha de clases cuando dice que la máquina se hace compleja para copiar los movimientos complejos de un obrero. Una vez que los copió el obrero, no tiene que realizar ningún trabajo complejo. Simplemente tiene que verificar cómo la máquina funciona. La máquina puede ser compleja, pero se maneja con trabajos muy sencillos. Y un trabajo muy sencillo es un trabajo muy barato. La tendencia de largo plazo del capitalismo es descalificar al trabajador. El trabajador necesita cada vez menos calificaciones. Las calificaciones intelectuales obreras se polarizan. Una masa creciente de brutos y baratos y un pequeño grupo con una educación de élite, los que hacen las nuevas tecnologías. En el fondo es que no tiene ninguna importancia si la clase obrera tiene conocimientos o no, porque los procesos productivos ya no los requieren, ¿no? Bueno, para ponerlo en marcha, a ver que esta degradación en nuestro pensamiento también tiene origen material, no solamente porque miramos tanta televisión. A ver si hay alguna tramo más. Daniel Campión dice cosas muy... dice algo sobre... No, pero esto es más. Cristian Castillo hace un recorrido sobre los intelectuales, ¿no? Que han sido domesticados a la intelectualidad, no por la dictadura, ¿no? Y hay dos distintas miradas sobre Castillo, cómo lo ve a Pancho Aricó, este filósofo cordobés, y cómo Juan Carlos Sena, que fue amigo de Pancho Aricó, lo ve de otra manera, porque bueno, hay una amistad de por medio. Dice Juan Carlos Sena, nosotros no despreciamos a los intelectuales, al contrario, queremos que estén con nosotros, pero que estén con todo el cuerpo, como sostenía Rossigner. Para nosotros son de gran utilidad porque ellos sintetizan las cuestiones fundamentales. No tenemos tiempo de andar haciendo abstracciones. Te ayudan, colaboran, sintetizan nuestras experiencias, y ellos también aprenden de nosotros y nosotros de ellos. Es una relación biunívoca. Bueno, acá cuenta sobre John William Cook. Algo interesante que es lo que estamos haciendo ahora, dice Andrés Dimitriou, hay que estudiar mucho, sin dudas, leer e interpretar en grupos,
generar e intercambiar experiencias concretas, desobedecer las estrategias del poder, volver a soñar, establecer agendas y prioridades propias, construir espacios de autonomía. Y a ver quién viene aquí. Néstor Forero, bueno, interesante. Betty Jouvet sobre la escuela pública. Y dice algo muy interesante, pues yo le pregunto si los docentes no nos hemos quedado huérfanos de intelectuales, ¿no? Porque está bien, no, yo no quiero poner, porque hoy está mucho esto de la diversidad, del otro. Pero a ver, hablemos del otro, de Rodrigo, de Oscar, el otro concreto de existencia humana, no el otro que aparece en los textos como discurso. ¿No? Porque hoy hay los postestructuralistas, ¿no? Lo que yo llamo, lo que Néstor Cohen llama los hijos de Althusser, han reducido al otro, al ser humano, un mero discurso. Nosotros no somos discursos que estamos en las aulas o donde sea. Somos sujetos que no tienen toda una historia, ¿no? Resultado de vínculos, de procesos, ¿no? Pero bueno, entonces yo le preguntaba, que siempre con Betty hablábamos de los intelectuales que escriben sobre cómo educar desde oficinas, ¿no? Dice, no sé si estamos huérfanos de intelectuales, dice los docentes, o los padres que tenemos son unos padres abandónicos, que eligen escribir desde el escritorio, alejado de lo que nos pasa en las escuelas. Creo que tenemos que asumir el desafío de producir teoría, de estudiar y abordar los problemas que van surgiendo en nuestras prácticas, ¿no? Bueno, Néstor Cohen, ¿no? Habla del Banco Mundial, de la universidad, de los intelectuales, de un libro de él sobre el Che. Inés Rosbaco, muy interesante, compleja porque Inés no es Inés tiene un trabajo sobre los desnutridos escolares, como, bueno, lo que ya se va a empezar a ver en poquito tiempo, ¿no? Pero como los 90 con el desempleo, las privatizaciones, ha producido secuelas muy profundas en la subjetividad de los trabajadores, ¿no? En YPF, en los ferroviarios, ¿no? En muchos se han suicidado, ¿no? Y en las familias, ¿no? Y cómo eso fue después generando una cadena de transmisión de generación en generación, y cómo esos hijos de los desocupados de segunda o tercera generación ven dañado su yo histórico, ¿no? Su subjetividad, ¿no? Y que la escuela a veces, enseguida, no, este chico es problema de aprendizaje, escuela especial. Y en verdad con un abordaje diferente en escuela común, o norma, se llama común, no podría hacerse tanto daño como a veces ocurre, ¿no? Habla también de algo que es fundamental, que León también sostiene, que hoy los intelectuales negocian los sentidos, negocian lo que piensan, cuando pensar a veces es confrontar ideas, ¿no? A veces pensar genera cierta angustia porque uno va venciendo los temores propios, ¿no? Porque pensar a veces críticamente es obedecer a lo establecido, ¿no? No se piensa por fuera de su propia historia, de uno de la historia personal, ¿no? Eduardo Sartelli, ya le comenté un poco. Habla un poco de que ser crítico no es nada, digamos, se puede ser crítico de izquierda, de derecha, de centro, ¿no? Otra cosa es que es un crítico que tiene a transformar las relaciones sociales establecidas, ¿no? Bueno, el Pipa Solero, y después viene Natalia Vinelli, y quiero cerrar con Natalia Vinelli también con
otras dos cuestiones. Primero, que este libro está dedicado a un amigo que no pudo responder las preguntas que yo le envié, que es Jorge Echenique. Jorge Echenique nació en Colón, Entre Ríos, se va a estudiar sociología a la UBA, 75 se recibe, se va a La Pampa, y ahí, bueno, hace toda su carrera como docente, como investigador. Nos conocimos en Venado Tuerto cuando lo llevamos a presentar a una biblioteca el libro Pampa Libre. Después de ahí nació una amistad a la distancia, ¿no? Porque él vivía en Santa Rosa, La Pampa. Fuimos juntos cuando se cumple, me invitó a una sociedad de escritores de La Pampa, cuando se cumplen 90 años de la masacre de Jacinto Arauz, ¿no? Allá por principios de 1900. Y yo le envío a Jorge las preguntas y bueno, a él un cáncer en la laringe se lo lleva. Y está la dedicatoria, ¿no? Dedicado a Jorge Echenique, amigo intelectual comprometido con los trabajadores y la libertad humana, que no llegó a responder mis preguntas porque la inexpugnable enfermedad que lo aquejaba se lo llevó antes. En el último correo electrónico que me envió escribió: hola Andrés, recibí las preguntas, son grosas, ¿eh? Dame tiempo porque estoy internado en el hospital italiano y no me es fácil. Además el tratamiento de radioterapia y quimio por el tumor de laringe me tiene débil y con pocas luces. De cualquier manera, te prometo ir haciendo algo. Un abrazo, Jorge. 26 de octubre de 2013. No, y yo pongo ahí: te extrañamos. Seguiremos las huellas de tu Pampa Libre. Me dijo Mirta, ¿no? Que es artista, ¿no? Su esposa, ¿no? Que él había abierto un Word, respuesta para Andrés, ¿no? Bueno, no llegó a alcanzar a responder ninguna, ¿no? Y quiero cerrar con dos ideas. Primero, con qué uno intelectuales uno se queda, ¿no? Y con aquello, como obviamente, por lo que estoy diciendo, con los que se simpatizan, sienten, ya se encarna del dolor de los trabajadores, ¿no? Trabajo viene de tripalium, esos tres palos, trabajador, uno busca el origen etimológico, viene de esos tres palos a los cuales el hombre que no quería trabajar se los ataba y se los azotaba, ¿no? Entonces, primero me quedo con estos intelectuales que están abrazados de alguna u otra manera, ¿no? Fraternalmente con los trabajadores, que nos faltan muchos más. ¿De dónde van a salir? Como dice Natalia Vinelli, no sé si de la academia, pero sí quizás de un abrazo entre aquellos que sí vienen de la academia y las organizaciones populares, ¿no? En sus todas distintas vertientes, ¿no? De sindicatos, ONG, bibliotecas. De ese abrazo entre los académicos y las distintas organizaciones populares van a surgir esos intelectuales que nos ayuden a pensar que otro mundo es posible. ¿Y cuál es la labor de todo intelectual? Para mí, aquellos que tienen un compromiso, ¿no? Como decía Martín Almada. Martín Almada es abogado, pedagogo, doctor en ciencia de la educación, paraguayo. Tenemos una amistad cada tanto que voy a Paraguay a visitar a mi hermano y a mis familiares, lo veo, ¿no? Él es autor de un libro, de una tesis que le costó 1000 días detenido en la dictadura de Stroessner. Fue el que descubrió los archivos del operativo Cóndor en Asunción, Martín Almada. Tiene un libro que se llama Educación y Dependencia, es muy clarito, ¿no? Sobre el sistema educativo Paraguay, que puede servir para trasladarlo a América Latina. Él me contaba todo lo que le había pasado, ¿no? En la dictadura, su exilio a Panamá,
su trabajo en la UNESCO, que él me reconoció que después que la UNESCO tendrá cara de progre, pero siendo él que había trabajado en la UNESCO en Francia, ¿no? Que tiene cara de progre, pero en el fondo hace 15 o 20 años que vienen repitiéndose lo mismo, ¿no? Filmu, Tedesco, Braslavski, ahora Montoya, siguen cambiándose de figuritas en distintos puntos de la UNESCO para diseñar las políticas educativas mundiales. Esto está en este libro. Él me decía, ¿cuál es la labor de un docente? Podríamos decir, de cualquiera que se dedique al trabajo de la cultura. Y con esto cierro. Dice, despertar a los dormidos y organizar y movilizar a los despiertos. Me parece que esa es mi intención de aportar con estos trabajos, y nuevamente gracias a ustedes por estar del otro lado, porque no se piensa solo y es bueno que compartamos lo que uno piensa y hace en su vida. Nada más.